licenciado en Economía. ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto, bienvenido. Buenas noches, Never, un gusto estar en el programa y una noche fría, que también Tarija sí que está haciendo frío, ¿no? Está menos que ayer sí estuvo un poco más frío, pero sí se siente evidentemente el descenso de la temperatura. Hoy queremos hablar de economía, de lo que ha significado este anuncio que hizo el Banco Central de Bolivia. Escuchemos, por favor. La antigua familia de billetes que han empezado a circular desde el año 87 hasta el 2018, que ha sido la última serie, la serie J, tienen plena validez y vigencia, así como la serie A de la primera familia de billetes. Estamos iniciando con la denominación de 100 bolivianos, va a empezar a distribuirse en el transcurso de esta semana. A partir de la segunda quincena vamos a empezar a circular la denominación de 200 y en el mes de septiembre en adelante las denominaciones de 50, 20 y 10. Tiene el respaldo legal, no es dinero inorgánico. La emisión no es igual a la impresión. Cuando hablamos de emisión monetaria, este se genera a través de la demanda del material monetario que tiene la población boliviana a través de las entidades intermedias financieras. La provisión del material monetario en las cantidades que se han establecido en el contrato no se van a insertar inmediatamente en la economía, sino estos se van a efectuar de manera gradual, ¿no? Y se tiene previsto que esta serie B ingrese por lo menos para los próximos 3 años. En todo caso, estos billetes van a entrar a reemplazar a los que ya están antiguitos y que se van a ir retirando de circulación. Así es uno de los objetivos principales que se tiene con esta nueva serie B. ¿Por qué se decide incluir, al margen del justificativo y la explicación que dan desde el Banco Central de Bolivia, cuando todavía los billetes están útiles? ¿Cuánto tiempo de vida útil tiene un billete, licenciado Porcel? Bueno, Never, acabas de decir una cosa muy cierta, ¿no? Manejas dinero, como todos los bolivianos, y vemos que los billetes normalmente tienen periodo de vida de unos 10 a 12 años, dependiendo del uso que se le den. Y yo creo que culturalmente en Bolivia, a diferencia de otros países, somos muy cuidadosos con los billetes. En otros países los tienen arrugados, en Estados Unidos, por ejemplo, hay que los dólares los arrugan, los meten en el bolsillo así. Pero en nuestro país no, por lo tanto tiene un periodo de vida bastante considerable. Y mira, acá tengo yo lo que decía el funcionario del Banco Central, un billete de la serie J, que en una entrevista que me hicieron, yo hice esto y lo arrugué al billete, como estoy haciendo ahora. Y lo desarrugué y sigue en muy buenas condiciones. Pero esta es la serie J. Pero además, hoy día acudí al cajero y saqué unos cuantos pesos que necesitaba para mi transporte y mira, me salió un billete de 10 bolivianos. Nuevito, totalmente nuevo. Se siente, este sí siente menos, porque un poquito más pesadito. En cambio, este es nuevo. Y de estos billetes, toda la población que acude a un cajero, al banco, sea al banco o a los cajeros automáticos, sacamos billetes en muy buenas condiciones. Pero, adicionalmente a esto, hay un refrán que dice, si el río suena es porque piedras trae, ¿no es verdad? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que en esta coyuntura donde hay inflación, donde no hay dólares, donde no hay productos, donde hay filas, donde estamos viviendo una antesala de la inflación, que se tome esta medida de lanzar dinero a la economía preocupa. ¿Y en qué me baso? En los documentos que emite el Banco Central. Envié una lámina, Never, si pueden presentar, donde dice billetes y monedas en poder del público. En esta lámina, que lo obtuve del Banco Central de Bolivia, se muestra claramente que entre el año 2022 y el año 2024, en estos 2 últimos años, el incremento de billetes y monedas en poder del público aumentó más o menos un 45%. Con precisión, 44%. Perdón, licenciado, vamos a poner la imagen para que sea más específica la explicación, por favor, para que la podamos graficar. Pongamos la imagen, por favor, Limber, en pantalla, para que justamente vayamos hablando de lo que trata. Adelante. Ahí está. Vean entonces,
hay una flechita azul y que dice el incremento entre el 2020 y el 2024 fue el 52.9%, o sea, más del 50% de billetes en circulación, billetes y monedas. ¿Ya? Y abajito hay una especie de un círculo, medio círculo, dice entre el 22 y el 24, o sea, en estos 2 últimos años, creció en un 44.7%, 45%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más dinero circulando en la economía. Al haber esto y al constatar de que la producción no está aumentando en esa proporción, y lo estamos viendo por la escasez de combustible, de arroz, de aceite, etcétera, por efectos de un instrumento, de una institución muy importante que el gobierno la desconoce y cuando quiere la aprecia, que se llama mercado, por efectos de la ley del mercado, que dice que la demanda y la oferta interactúan y se ponen de acuerdo para establecer un precio y una cantidad. Entonces, ante esa situación, habiendo más circulante en la economía y la producción estancada, se genera una inflación, lo que algunos también llaman estanflación. El hecho real es que los precios están subiendo y el poder adquisitivo de las familias está disminuyendo permanentemente, como lo estás experimentando tú y como lo están experimentando absolutamente todos los bolivianos. Esa es la fuente del Banco Central, por si acaso. Entonces, esas opiniones que emite el Banco Central, que es para sustituir, en este momento no es prudente, porque crea incertidumbre, crea zozobra y la desconfianza es aún mayor. O sea, podemos hablar hartísimo de eso. Estamos viviendo en momentos económicos y políticos demasiado conflictivos y, por ejemplo, solamente un ejemplo voy a poner, el candidato del MAS, el exministro Castillo, hoy parece opositor, reclamándole al presidente del Estado, al que era su presidente, era su jefe de gabinete hace unos días atrás, reclamándole que ponga en orden la libre transitabilidad en el país y además sugiriendo medidas de economía. Y él ha sido ministro hace una semana y ¿por qué no han hecho absolutamente nada? Entonces, ese tipo de manifestaciones del Estado crea mucha desconfianza en la población, mucha zozobra. Entonces, estamos viviendo un periodo donde la inflación es la que está acelerándose y está afectando a las familias en general. Tengo unos mensajes respecto a usted a lo que va a hablar. Dice, más billetes, incremento de inflación o sinónimo de que la moneda se devalúa. 2, dice, buenas noches, señor periodista. Ya no sirve imprimir billetes de 100 porque prácticamente en un año, dice, no van a alcanzar los billetes de un 100, hoy ya no alcanzan ni para ir al mercado. Otro dice, buenas noches, el tema de la impresión de billetes es una medida distractiva. ¿No será que se están guardando los billetes viejos? Dicen. Bueno, comparto plenamente. Mire, no sé quiénes son, respeto la opinión de los televidentes, pero tienen muchísima razón. Y lo que estamos viviendo no necesariamente se necesita ser economista, es la realidad que está viviendo el país. También envié una imagen donde hay una serie de billetes que se emitieron y se utilizaron entre el 82 y el 85. No sé si se puede mostrar también eso a la población para dar una breve explicación al respecto. A ver. Hace instantes mostrábamos la carta de renuncia del director del Banco Central de Bolivia. Aparentemente es efectiva la renuncia hoy. Está con sello de gabinete que habría sido recepcionada. ¿Podemos poner la carta, por favor, de la renuncia? Es falsa. ¿Es falsa? ¿Esa carta es falsa? Para empezar, no tiene la firma. Y el señor Rojas no es director, es presidente interino del Banco Central. Por eso es que el Banco Central emitió un comunicado de que eso es falso, pero tenemos que creer en una institución tan seria. Pero esta carta sí me llegó esta tarde y no lleva la firma. Ahora, los que hacen terrorismo, sellos y de todo, ¿no? Aparentemente sería una carta verídica, pero al parecer no es así. Ya desmintió el Banco Central. Reitero, no estoy defendiendo al Banco Central porque no aterrizan en la economía.
Pero pedí una imagen que envíe también de los billetes del 82 y al 85 que nos va a servir para explicar algo más interesante. Esta imagen que justamente muestran también los billetes antiguos que se tenían y el valor asignado, ¿no? Cifras astronómicas que justamente eran época de evaluación, licenciado Porcel. Entre la época del 82 y al 85, el Banco Central instruía que los billetes se fabricasen en una empresa importante de Inglaterra que se llama Thomas de la Rue. Pero como vino la inflación y un gobierno populista como el actual, empezaron a emitir más billetes y lanzarlos al mercado. Pero en algún momento ya no tenían esa cantidad de billetes y tampoco Tomás de la Rue, eso es una lista, no podía atender las demandas del país. A raíz de eso, entonces, en algún momento, el Banco Central o el gobierno del UDP solicitaron a Brasil que le imprima y ahí al final tiene lo que se llamaban cheques de gerencia, que es un poquito más delgado que el cartón y más grueso que el papel. Pero ahí tiene un ejemplo, ahí los billetes de 10 millones de bolivianos. Esos 10 millones de bolivianos, con el 21,060 se anulan 6 ceros y se convierte en 10 bolivianos. Lo que antes era 1 millón de bolivianos es ahora un boliviano. 1 millón de pesos bolivianos. Y se convierte en uno. Se quita 6 ceros para una reforma monetaria que se hizo a partir de 1985. Dios quiera que no lleguemos a eso. Si nosotros consideramos esos billetes, un pan que cuesta en este momento 2 bolivianos significaría que costaría 2 millones de pesos bolivianos de aquel entonces. Entonces, un periódico de Inglaterra emitió publicó un artículo interesante. Los millonarios viven en Bolivia, porque cada uno ganaba millones. Yo me acuerdo trabajar en el Banco Central y mi salario era 3,5 millones de bolivianos, que era muchísima plata. Y recibieron la plata así marbeteados en paquetes y nos alcanzaba para comprar, qué sé yo, 1 kilo de café, 2 kilos de azúcar, si es que había además. No quisiéramos llegar a eso. Y el gobierno tosudamente no acepta, primero, reconocer que estamos en una crisis y mucho menos tomar medidas que son estructurales y que se necesitan en este momento, Néstor. ¿Podríamos llegar a esta instancia de que la moneda del boliviano se convierta en millones? Mira, si hacemos una comparación del diagnóstico de lo que fue la antesala de la hiperinflación entre el 82 y el 85 con lo que estamos viviendo ahora, muchas variables son similares y en este caso son más agudas. Y lo explico. No había dólares en aquel entonces, no hay dólares ahora. Había un mercado paralelo, hay un mercado paralelo ahora, que cada vez va distanciándose más del oficial. Había inflación, había escasez de productos, también hay ahora. Pero en aquel entonces, ahora sí vendieron. El 5 de mayo del 2023 se aprueba en el Congreso con manipulaciones la venta de 20 toneladas de oro. Y ahora quieren empeñar 18 toneladas más. Segundo, en aquel entonces había combustible. Entonces eras muy joven, un niño, sin ser peyorativo, Never. Había combustible, había gasolina, había diésel. Hoy no hay. Entonces la población percibe claramente que de aquel entonces a de ahora, en este momento, la antesala de la crisis o los momentos que estamos viviendo son mucho más delicados que en aquel entonces. Y a esto se adiciona que vivimos en un mundo globalizado donde los efectos o los ajustes que haga cualquier país del mundo o un vecino nos va a afectar. Y de hecho, después de la pandemia, las tasas de interés en el mercado mundial han empezado a subir, lo cual nos afecta en el servicio de la deuda externa porque tenemos que pagar intereses en mayor volumen en términos de dólares. Y al no haber $2, se nos complica muchísimo más el panorama. Realmente estamos, y hoy en La Paz, ayer, los conflictos, el medio de transporte, los bloqueos, es terrible lo que está pasando, terrible. Y por último, mañana tendría que haber sesión de la Cámara de Diputados. No va a haber, otra semana que no va a haber. Bueno, ayer yo he tenido comisión, comité hoy día, tengo mis actividades que son inherentes a mi actividad, pero la Cámara de Diputados no está sesionando. ¿Por qué no está sesionando? Porque el gobierno intencionalmente está diciendo, no nos aprueba la Asamblea para victimizarse. ¿Por qué no convocan a la sesión de la Cámara de Diputados y plantean lo que está en la preagenda, proyectos de ley de préstamo? Se debatirá, se explicará, lo tendrán que defender, pero lamentablemente
En la comisión hace 3 semanas fue un ministro, sí, un viceministro, a defender el proyecto y no tenía idea del proyecto. Se rechazó, pues, porque ni siquiera va preparándose para eso. No serán todos, pero los que me tocaron la comisión de planificación, muchos de ellos sí, y también me toqué con el ministro de Economía el año pasado, el 6 de diciembre, que es el Día de los Economistas, cuando fue a defender el presupuesto general del Estado. Yo le hice 3 preguntas y no contestó bien a las 3 preguntas. Licenciado José Luis Porcel, un gusto conversar con usted. Hasta un próximo momento. Buenas noches. Gracias, negro. Un abrazo. Hasta luego. Situación complicada, ¿no? Del tema de la inflación y el fantasma de la devaluación de la moneda con este anuncio que hace el Banco Central de actualizar. ¿Por qué este momento no hay circulante? ¿Qué pasa con el papel moneda? Son muchas interrogantes que quedan, ¿no? Mira, esto es algo que se venía a venir, si es que ya uno que estaba analizando cómo está el proceso político, que es el tronco de todos estos problemas. Sabíamos de que iba a venir inflación, que iba a venir déficit, que iba a venir obviamente una situación de crisis económica relativamente no solamente al tema de los carburantes, sino de los dólares también, por supuesto, sobre todo de los dólares. Y ahí va esto, el tema de seguir imprimiendo papel. Esto es fruto de ese problema, de ese tronco principal. Yo quiero realmente cerrar con un análisis que va respecto a, bueno, estoy aquí, a lo que empecé con ese análisis en lo político y militar. Porque muchos están diciendo, ¿será que vamos a llegar a ese 17 de agosto? Y había dos posturas. Una que dice, no, va a haber, obviamente, por cuestiones políticas, pónganos así en general, esto que estamos hablando, que es justamente evitar las elecciones, porque existe todavía un grupo en el gobierno, en la sociedad, de grupos de presión que quieren a toda costa a un candidato. Un candidato que ya no puede ser candidato. Entonces, forzar esto está llevando a percibir lo siguiente, que existe alguien que tiene la capacidad, no tal vez en cuanto a movilizar masas, porque tampoco no es que el evismo o el movimiento socialista, Evo Morales, tenga la capacidad de movilizar millones, no, pero sabe de estrategia, sabe dónde generar, obviamente, un bloqueo, paralizar, cercar, de eso sí sabe y sabe mucho. Ahora, ¿va a ser la solución política o va a ser la solución por vía del Estado, utilizando las Fuerzas Armadas, utilizando la Policía Nacional? Para un analista dijo que efectivamente ahí va a ser el afronte de ir a utilizar a los militares y policías, y eso generaría el caos que muchos consideran que eso es lo que quieren apostar. Por otro lado, dicen, otro analista decía que no, que lo que más bien va a ser la solución por la vía electoral, y a lo mejor, y ahí se habla de esa unidad. Hasta el día viernes podría darse, digo yo, podría darse de que se una o se le invite a esa alianza popular a Evo Morales. Yo sigo preocupado porque hay un silencio, no sé si cómplice del Tribunal Supremo Electoral, que tendría que generar no estas especulaciones, porque ahorita estamos especulando, Nivar, estamos subjetivando cosas que podrían ocurrir porque no hay claridad, ¿cierto? El Tribunal Supremo Electoral tendría que dar claridad, decir, ¿puede un candidato presidencial de estar en un partido, haber inscrito en uno y irse a otro? No. O sea, tendría que dar claridad para que no se genere estas expectativas, porque cuando generas expectativas, ¿qué haces? Despiertas a la gente, el ansia de la gente. ¿Cuál es tu pregunta?
si es que un candidato presidencial puede cambiarse partido. ¿Cambiarse partido? No. Claro. Entonces le están generando una falsa expectativa a Andrónico, porque Andrónico ha sido inscrito con tercer sistema. Que representa Alianza Popular. Correcto. Ya, se queda Andrónico. Se queda. Pero con Alianza Popular. Con Alianza Popular. Pero Alianza Popular no puede, porque no tiene personería. Ya, pero ¿qué pasa si se va UCS? No, es que ya la parte de las alianzas políticas ya ha precluido, Níbar. Hubo un momento cuando se presentaron las 5 alianzas, dijeron, de inscripción de partidos y alianzas. Ese momento ya ha pasado. O sea, por eso digo, el Tribunal Supremo Electoral está muy ausente y genera todo este tipo de situaciones y condiciones para que se den amenazas, se den interpretaciones, ¿cierto?, de diferente tipo. Porque el Tribunal Supremo Electoral, los vocales del Tribunal Supremo Electoral podrían haber evitado todo este berrinche que está ocurriendo ahora, que está haciendo Evo Morales. El Tribunal Supremo Electoral tendría que haber tomado en serio la situación que está el país. ¿O no le interesa al Tribunal Supremo Electoral que haya elecciones? O sea, tiene que ser sincero, porque incluso la directiva del Tribunal Supremo Electoral, algo sui generis que ha pasado. Un vicepresidente sin tener presidente. ¿Cómo eliges a un vicepresidente sin haber elegido presidente? O sea, ¿dónde se ha visto, Níbar, que se dé este tipo de cosas? Y los partidos políticos, boca cerrada. Claro, como ninguno de los partidos políticos ha cumplido, no podrían decirle nada pues al Tribunal Supremo Electoral. Porque caso contrario el Tribunal Supremo dice, usted está cuestionándome, fuera. Y usted no cumplió esto. Claro, ¿cierto? Entonces ahora se va entendiendo más o menos cómo está la tramoya política en el país. Claro. Han tratado de acomodar según a las circunstancias políticas y no como dice la norma, no como dice la ley. Y mira, para hablar sobre ley y terminar esto, se ha generado un proyecto de ley 414 que se lo tendría que tocar justamente con lo que dice el diputado Luis Porcel, que mañana tienen que sesionar, ¿no? ¿Verdad? Bueno, a ver si sesionan, porque el proyecto de ley habla de la modificación de la ley 026 del 30 de junio, que significa del régimen electoral, sobre el sistema de transmisión y publicación de resultados preliminares. Eso ya en resultados, a ver si se dan las elecciones. Pero habla, o queremos hablar, sobre lo que tú dices en temas reales. La incertidumbre que genera el Tribunal Supremo Electoral es evidente porque todo este tiempo ha tratado de direccionar a los partidos políticos de acuerdo a las circunstancias y no así de acuerdo a la norma. Claro, no hay institucionalidad, Aníbal. Porque si hubiera institucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral tendría que salir a aclarar todos estos aspectos de dudas que se están generando. Claro. ¿No? Entonces, estas cosas, mucha gente dirá, pero lean la ley. Pero el Tribunal Supremo Electoral interpreta a su modo y a su antojo la norma. Porque si sería... El único que leyó la ley y se la viene es Peter Van Hauser. Claro, a letra muerta si sería, le dijo Peter Van Hauser, que solo NPG es el único partido que ha cumplido con todos los requisitos. No habría ninguno, incluso el movimiento al socialismo... Y habrá que cuestionar también a NPG, porque yo nunca he visto aquí que alguien haya llenado listas. No sé, pero a ver, digo yo, por eso, el Tribunal Supremo Electoral tendría que haber salido ya a aclarar este tipo de todas estas cosas, porque, reitero, estamos jueves y viernes, ¿no? Y la poca información que sale del Tribunal Supremo Electoral no es información oficial. Claro, no. Es información que cada vocal también subjetiviza, ¿cierto? Porque no hay que olvidar que el Tribunal Supremo Electoral es un ente colegiado, o sea, funciona en una sala plena donde se toman decisiones en esa sala plena y esa es decisión institucional. Las declaraciones unilaterales que sale Ávila, que sale Tawichi, ¿cierto?, a hablar sobre estos temas, no son versiones institucionales y oficiales. Son... Por eso, reiteramos, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo cálculo político
el Tribunal Supremo Electoral está siendo direccionado por otro órgano, el Tribunal Supremo Electoral responde a alguien más, ¿no? Son interrogantes que quedan justamente, que se necesitan que se aclare por la institucionalidad y por la transparencia y sobre todo por la certidumbre del país. Hoy día La Paz, Níbar, convulsión total. Sí. ¿No? Ya se han masificado los puntos de bloqueo porque el Tribunal Supremo Electoral no ha sido capaz de decir la certeza, esta es la situación jurídica de Evo Morales, ¿cierto? Si hay una sentencia constitucional que dice don Evo que no está habilitado, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral no saca una comunicación institucional y deja claro el panorama de que Evo Morales no puede ser candidato? ¿Por qué lo dilata? ¿Ah? Mucha gente dirá, no han precluido todavía los tiempos, tiene el tiempo necesario, pero se trata de dar certidumbre al país. ¿Qué más necesita el Tribunal Supremo Electoral? Necesitan que vayan a hacer explotar las bombas, como lo han mencionado, que vayan a secuestrar familias. Eso está buscando el Tribunal Supremo Electoral, generar no condiciones para que luego digan, no están dadas las condiciones, nosotros no podemos administrar las elecciones. ¿Eso quiere el Tribunal Supremo Electoral? Es que este problema se ha salido de lo institucional desde hace rato. Se ha desbordado hacia un nicho muy importante, que es el poder. El poder por el poder, eso es mi razonamiento. Y creo que aquí todo el mundo quiere capitalizar el conflicto o haciendo la espera más larga posible para poder generar negociaciones. Negociaciones que van obviamente dentro de lo que significa todo ese embalaje de la izquierda. Y cuando digo todo ese embalaje de la izquierda, está el Andrónico, está Arce, está Evo Morales. Y ahí es una pugna entre ellos mismos diciendo, bueno, ahora me toca a mí. Y la pregunta era justamente a nuestro invitado, a Erwin Mancilla, representante de Alianza Popular, si la viabilidad de estos conflictos es política electoral y no precisamente la represión del Estado, tendrá que abrirle las puertas a Evo Morales. Y estoy hablando así en meramente estrategia política. Y ahí me desmarco de lo que tú dices cuando hay que ponernos serios en la parte institucional. Y ese es el deber ser, lo que tú dices es el deber ser. Eso es lo que se debió hacer desde un principio. Manejar siempre a la institución, protegiendo la institución. Ahora nadie cree en la institución. ¿Por qué? Porque no hay voces oficiales. No hay voces oficiales que digan, ¿saben qué? Esta es la postura oficial del Tribunal Supremo Electoral. Esta persona no va y no se discute. No hay. ¿Por qué? Porque todo lo han hecho a negociación según el criterio político de poder, sobre todo para ir y negociar el poder. Muy bien. Le ponemos punto final esta noche, nos reencontramos mañana en otra edición. Buen descanso. Vamos a buscarle tres pies al gato, a probar nosotros